La antipositivista libertad creadora en Alejandro Korn. Este filósofo argentino, ¿no? Básicamente finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, tuvo una existencia muy interesante. Él era hijo de alemanes emigrados, ¿no?, a Argentina, y por lo tanto manejaba bien el alemán. Eso le posibilitó tener acceso directamente a la literatura filosófica alemana. Pero él primero fue médico y sobre todo psiquiatra, y fue profesor incluso de la Universidad de Buenos Aires durante mucho tiempo de anatomía, neuropatía, bueno, en fin. Y un buen día, allá por 1914, él se había dedicado a cultivar la filosofía y a estudiar la historia de la filosofía, y bajo la influencia sobre todo de Kant, ¿no?, pero también con un conocimiento de Marx y de Engels y de Hegel, ¿no? Y pues un día dijo que dejaba la cátedra de medicina y se comenzaba a dar clases de historia de la filosofía, y así estuvo más de 20 años, ¿no?, como profesor de historia de la filosofía, y formó una serie de otros filósofos como Francisco Romero. Y además vive en la misma época de José Ingeniero. Se forma también en el ambiente positivista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y por eso va a tener una reacción contra el positivismo, pero mucho más mesurada, ¿no? También igual que otros, ¿no?, como Rodó, etcétera, ¿no? Ahora, él, como tenía, por una parte, una formación germánica, decía que él tenía mente latina y corazón germánico, ¿no? Entonces, realmente era un hombre muy sistemático, ¿no? ¿No? Y se dedicó sobre todo a los temas de la ética, de la metafísica, y el tema de la libertad va a ser esencial, ¿no?, en su pensamiento, la libertad creadora, ¿no? Entonces, realmente fue un hombre que incluso inicialmente, ideológicamente, era un conservador, ¿no? Y al final de sus días terminó en posturas más de izquierda, ¿no?, y más cercanas, ¿no?, al socialismo. Muchos investigadores que han estudiado su pensamiento, como por ejemplo Kempf Mercado, dicen que sus reflexiones sobre la libertad, dice Kempf Mercado, tienen un interés permanente, ¿no? Y sobre todo porque se vincula mucho, ¿no?, a su ética. Él no escribió muchos libros, pero entre ellos llama la atención, bueno, apuntes filosóficos, ¿no? Pero hay algo que llama la atención, y es que se dedicó a la filosofía en Argentina y escribió un libro sobre las influencias filosóficas de la evolución nacional. O sea que rescató un poco también la producción filosófica argentina, y en esto hay que decir que jugó un papel, bueno, indudablemente favorable, ¿no?, siendo un hombre, bueno, de formación casi europea, ¿no? Ahora, para Con el positivismo que se había instaurado en toda América Latina tenía algunos méritos, ¿no? Y había que no rechazarlo así de plano. Cito, decía Korn: el positivismo solo puede ser batido en su propio terreno. Es menester reconocerle la verdad relativa, que es su fuerza, y superarla en una concepción más alta. No hemos de borrar de la historia del pensamiento humano toda la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos que aceptarla como un momento necesario en la evolución filosófica, deficiente, unilateral, monstruoso pero explicable en su desarrollo genético, como un corolario del apogeo de las ciencias naturales. La simple negación desconoce su raigambre histórica y el argumento ontológico no lo alcanza. Fin de la cita. Así que él justifica, ¿no?, el hecho de que el positivismo haya tenido tanto auge, porque el siglo XIX, ¿no?, la física, la biología, ¿no?, la química actuaron con mucha fuerza, y entonces por esa razón, ¿no?, él toma una postura, ¿no?, de reconocer el valor que ha tenido, ¿no?, el positivismo. Alfredo Carrillo, que estudió también su obra, decía, y cito: la actividad filosófica de Kohn se dirigió pronto por el camino de la superación del positivismo dogmático de Comte y Spencer, ¿no? No fue, sin embargo, un antipositivista sistemático e injusto, pues reconoció la benéfica influencia del positivismo en la renovación de la cultura filosófica en América. Admitió como válidas algunas afirmaciones del positivismo,
pero su ámbito le pareció estrecho, demasiado restringido para el vuelo del pensamiento e incapaz de fundamentar una doctrina de la libertad y del valor, que para Kant era como la sustancia de la filosofía. Fin de la cita. Es decir, yo creo que aquí Alfredo Carrillo hace una justa valoración de, yo no diría solamente de Kant, sino de toda esta generación antipositivista que estamos viendo, ¿no? Desde Vasconcelos, Caso, Ureña, Rodón y otros que veremos todavía, que no pueden desentenderse de la influencia positiva que tuvo el positivismo, valga la redundancia, favorable que tuvo el positivismo, ¿no?, para la filosofía en América Latina, porque el positivismo barrió con los rezagos que quedaban de la escolástica, de la metafísica, del espiritualismo, del eclecticismo, del romanticismo, todas aquellas corrientes, ¿no?, que habían caracterizado hasta el siglo XIX, ¿no?, al pensamiento filosófico en América Latina. Uno de sus discípulos principales, ¿no?, Francisco Romero, que será un filósofo muy destacado también, decía, y cito, se suma Kant al movimiento de renovación filosófica que devuelve su prestigio a la filosofía descubriendo e interpretando los grandes valores del pasado filosófico, acotando en ellos paralelamente el lado de la transitoriedad y el lado de la permanencia. Otro de los motivos centrales de este movimiento renovador, como dije antes, fue la profundización del problema del conocimiento. Problema privilegiado porque encierra la clave de los demás y fija las grandes líneas de toda posición filosófica. En este problema y en el de los valores, como otro de los temas preferidos de la filosofía nueva, está el aporte original de Kant a la filosofía. Fin de la cita. Es decir, que Romero destaca dos elementos importantes, y es cierto, que vale la pena destacar en Kant. Uno, los temas epistemológicos, el tema del conocimiento, el tema de cómo se accede, ¿no?, a la verdad, aunque él va a tener, como vamos a ver, algunos baches escépticos y hasta agnósticos por la influencia de Kant, ¿no?, en particular. Sin embargo, no cae en una postura totalmente subjetivista en algunos casos, ¿no? Y el otro aspecto es el tema de los valores, que no había sido tan importante para la filosofía anterior y que el positivismo no le había dado tanta importancia, ¿no? Ahora, hay algo que llama la atención. Kant es uno de los que plantea que considera que hubo una especie de positivismo autóctono en Argentina, ¿no? O sea, para él, digamos, la filosofía de Juan Bautista Alberti, por ejemplo, ¿no?, ya era un corte positivista, ¿no? Claro, este no fue el único caso. Hay quienes, por ejemplo, Manuel Sanguilí en Cuba consideraba que José de la Luz y Caballero era ya un positivista antes que Comte, ¿no? O en el caso de Rafael Núñez y Justo Arosemena en Colombia, piensan que fueron positivistas sin tener conocimiento de la obra de Comte, o de el caso del chileno José Victoriano Lastarria. Pero bueno, más allá de eso, que me parece una tesis un poco endeble, ¿no?, Kant decía, cito, el positivismo argentino es de origen autóctono. Solo este hecho explica su arraigo. Fue expresión de una voluntad colectiva, con mayor claridad y eficacia le dio forma al Alberti. No fue su credo personal. Toda la emigración lo profesaba, todo el país lo aceptó. Fin de la cita. Es decir, él considera que el positivismo, por un lado era autóctono, pero por otro lado venía de la emigración, de muchos emigrantes que traían, ¿no?, de cortes positivistas. Pero lo cierto es que nadie puede negar que, bueno, algunas ideas ilustradas que venían del pensamiento de Condillac, del sensualismo, ¿no?, del empirismo de Locke o de Hume, podían ser antecedentes, ¿no?, del pensamiento positivista, y no solamente llegaban a través de Comte o a través de Spencer, ¿no? Lo cierto es que nada tiene de extraño que hubiera una cierta, yo diría, recepción activa, ¿no?, en el sentido de que no aceptaron así tranquilamente, ¿no?, las ideas del positivismo comteano o spenceriano. Hugo Biagini, que es un destacadísimo investigador argentino de la historia de la filosofía en ese país, que tiene un libro sobre el positivismo argentino, dice, cito, ya nos resultan demasiado persuasivas las versiones tradicionales que sostienen la amplia primacía de nuestro positivismo durante el siglo XIX. Mientras, por un lado, se ha desmentido reiteradamente la existencia de una vertiente positivista prematura, supuestamente representada por Sarmiento, Alberti y otros hombres del año 1837,
que recién en su senectud se acercaban a la ideología en discusión. Por otro, se ha venido cuestionando la preponderancia del positivismo en las mismas filas de la generación ochentista, o sea, de los años 80, fin de la cita, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? O sea que Biagini pone en duda, ¿no?, de que realmente ese positivismo vernáculo, ¿no?, haya arraigado, como planteaba Alejandro Kohn, ¿no? Ahora, no cabe duda que sí hay coincidencias de algunos pensadores latinoamericanos con pensadores europeos, ¿no? Y que hay que tomarlas en cuenta a la hora de valorar, ¿no?, estas ideas. Ahora, resulta difícil pensar que los pensadores nuestros, y sobre todo nuestros ilustrados, hayan sido meros reproductores de las ideas importadas de Europa, ¿no?, sin que no hayan incorporado elementos propios, ¿no?, de la realidad social, cultural, política, económica, ¿no?, del pensamiento latinoamericano, y que a la vez no hayan aportado ideas de valor, ¿no?, a la cultura filosófica universal. Ese ha sido un poco el eje central de todas nuestras investigaciones sobre el humanismo práctico, como hemos llamado, ¿no?, el pensamiento latinoamericano, ¿no? Y a partir de esa premisa metodológica, nosotros no solamente tenemos que valorar, como hemos hecho, el positivismo, ¿no?, que también lo llamamos sui generis porque rompió con muchos elementos positivistas y aportó otro elemento. Pero también pasaría así con el marxismo, que vamos a ver más adelante, la fenomenología, la filosofía analítica, incluso hasta otras más recientes como el posmodernismo o el enfoque decolonial, ¿no? Entonces, no se debe subestimar que en América Latina, en esa época de tránsito del siglo XIX al siglo XX, había ideas de corte positivista, claro, sobre todo el culto al orden, al progreso, la confianza absoluta en la ciencia, el anticlericalismo, las críticas al oscurantismo, la metafísica. Todo eso eran factores favorables, un final a la educación, a la cultura, a la ciencia, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta otros factores que no son solamente sociales, perdón, filosóficos, había otros factores sociales. No olvidemos que se ha producido una Comuna de París, se han producido transformaciones políticas, ¿no?, en América Latina. No se olvida que ya está apareciendo el imperialismo norteamericano y eso obliga a una actitud política, ¿no? Frente a la Iglesia Católica intentaba renacer y por eso hay que encontrar algunos críticos también, ¿no? De manera que yo creo que las ideas positivistas, que ya hemos dicho en videos anteriores, que resultaba extremadamente progresista, ¿no?, en aquel contexto histórico, no podía de la noche a la mañana ser destruido, ¿no?, y decir que no, que todo lo que había planteado el positivismo, ¿no?, era totalmente negativo. Por eso Arturo Andrés Roy, este filósofo argentino que también estudió estas luchas entre positivistas y krausistas, espiritualistas, dice, cito: el interés por descubrir todo este mundo ignorado y restablecido en sus procesos no implica bajo ningún punto de vista una actitud de desvalorización del significado histórico del positivismo argentino, que es, y ya lo hemos afirmado para nosotros, el momento en el que por primera vez el pensar filosófico se instaura con una fuerza y valor que no había alcanzado entre los románticos. Hecho este paralelo al despertar y crecimiento de la ciencia argentina y a la primera etapa de madurez y consolidación de nuestra vida universitaria, los positivistas dieron al quehacer intelectual una presencia social hasta entonces no conocida. Fin de la cita. O sea, yo creo que Roy aquí hace una justa valoración de lo que significó el positivismo, ¿no? Y por lo tanto no se podía echar por tierra todo aquello, ¿no? Ahora, Alejandro Kohn se percató que él como médico, formado en el positivismo, ¿no es así?, en el biologismo, en la misma época en que está, él es contemporáneo con José Ingeniero, que era médico también, psiquiatra y positivista, ¿no? Pero Kohn se percata mucho antes que Ingeniero que el positivismo tenía muchos efectos y que causaba a veces males mayores. ¿Por qué? Porque hiperbolizaba, ¿no?, el tema de la ciencia, no tomaba en cuenta los factores volitivos, afectivos, ¿no? Así. Y por esa razón, Kohn decía, y cito, entre nosotros, en el transcurso de los últimos 20 años, se ha sobrevenido la decadencia evidente de las doctrinas positivistas. No han sido reemplazadas por una orientación de igual arraigo. Se advierte el desconcierto de los periodos de transición. De manera apreciable, ha crecido, sin embargo, el interés por los estudios filosóficos, aunque no siempre se nutre de las primeras fuentes. Termina la cita.
Es decir, yo creo que con esta afirmación contribuye de algún modo a reafirmar la tesis según la cual, si bien la filosofía positivista había sido predominante a finales del 19 y permeó también la vida intelectual, política, pedagógica, jurídica, en todo el tiempo de inicio del siglo XIX, produjo una reacción, una crítica, pero no siempre los que lo criticaron desarrollaron con toda fortaleza corriente de pensamiento tan sólidas, ¿no? Como, o de tanto arraigo como había tenido el positivismo. Claro que Rodó, Vasconcelos, Ureña, todos que hemos visto casos, se presentaban como neoidealistas, vitalistas, etcétera, en un final de corte, ¿no? Irracionalista. Pero, ¿qué pasa? A principios del siglo XX, en Europa, está tomando fuerza, por un lado, Nietzsche, que sigue tomando a Henri Bergson y sobre todo José Ortega y Gasset, este filósofo español que visita Argentina, ¿no? Y cuando visita Argentina, por allá por los años 20, 30 del siglo pasado, deja una huella muy grande. Por eso Kohn dice, la presencia de Ortega y Gasset en el año 1916 fue para nuestra cultura filosófica un acontecimiento. Autodidactos y diletantes tuvimos la ocasión de escuchar la palabra de un maestro. Algunos despertaron de su letargo dogmático y muchos advirtieron por primera vez la existencia de una filosofía menos pedestre. De entonces acá creció el amor al estudio y aflojó el imperio de la doctrina positivista. Así que, fin de la cita. O sea que el llamado vitalismo de Ortega y Gasset, ¿no? Y su circunstancialismo también, ¿no? Fue importante y dejó una huella muy fuerte, no solamente en Argentina, en todo el Cono Sur, en Uruguay, en Chile, ¿no? Y en cierta medida influía mucho en esta nueva, ¿no?, reacción que se produce, ¿no?, a partir de esos momentos. Ahora, llama la atención que Kohn, unido a toda esta generación, decía que a pesar de todos esos golpes que sufría el positivismo, él caracteriza en una anécdota el por qué no fue tan fácil borrar la huella de esta filosofía. Y cito, dice él, en 1917 se reunió un grupo de jóvenes para fundar el Colegio Novocentista de vida breve y azarosa. Sus componentes concordaban en un principio negativo, combatir el positivismo. Por lo demás, no sabían cómo sustituirlo, víctimas de la más sabrosa anarquía. Empezaron por estudiar a Platón y acabaron por arrojarse los mamotretos a la cabeza sin mayor eficacia penetrante. Es una especie, fin de la cita, de burla. Así que sí, criticaban el positivismo, pero no sabían cómo sustituirlo, con qué, ¿no? Sustituirlo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por eso Kohn insistía en que no se podía echar por la basura toda la huella que había dejado, ¿no?, el positivismo en la nueva generación filosófica y sobre todo científica también, ¿no? Entonces, de manera que, si bien el positivismo acentuaba demasiado el aspecto científico y subvaloraba los espirituales, el momento ético, sin embargo, de una forma u otra había que seguir cargando con todo, ¿no? El lastre, ¿no?, en este caso, positivista, le gustara o no a la nueva generación antipositivista, ¿no? Torchi Estrada, que fue un estudioso de este periodo, dice, cito, en este momento de transición, Kohn se sitúa ante el positivismo como un fenómeno superado, pero a la vez suficientemente cercano como para ajustar cuentas con él. Kohn no se opuso al positivismo en tanto este representaba o reivindicaba para sí una actitud científica, según hoy entenderíamos la expresión. Esto pensaba Kohn debía mantenerse. Lo que en cambio debía superarse era la incapacidad positivista de comprender en su peculiaridad el fenómeno humano y de fundamentar una ética en la libertad del sujeto moral. Fin de la cita. Ese es el tema principal que diferencia, ¿no?, a Kohn de todos los positivistas. Y en eso va a coincidir incluso con el positivista José Ingeniero, que le va a dar mucha importancia a la moral. Y valora también en Cuba al tema de la ética, incluso publica 2 veces, ¿no?, sus libros sobre ética, ¿no? Pero Kohn lo que quiere, sobre todo, es acentuar el tema de la libertad moral, ¿no?, y de la libertad social, que también con el tema de la libertad política, como vamos a ver al final, ¿no?
Entonces, en 1918 escribe un trabajo que se llama Incipit Vita Nova, utilizando un término latino ahí como para reivindicar, ¿no?, los estudios humanísticos. Y entonces, escuchen lo que dice en ese texto, cito: no estamos dispuestos a renunciar a ninguna de las conquistas realizadas, por el contrario, esperamos acrecentarlas e intensificarlas, merced al instrumento incomparable del método científico. O sea, que se está hablando del positivismo, ¿no? Pero la ciencia no basta, es necesario subordinarla a un principio superior, a un principio ético. No se concibe una ética sin responsabilidad, sin sanción y sobre todo sin libertad. La nueva filosofía ha de libertarnos de la pesadilla del automatismo mecánico y ha de devolvernos la dignidad de nuestra personalidad consciente, libre y dueña de su destino. No somos la gota de agua obediente a la ley del declive, sino la energía, la voluntad soberana que rige el torrente. Si queremos un mundo mejor, lo crearemos. Fin de la cita. Miren, aquí utilizando una metáfora, con lo que está diciendo es que lo que hay que rechazar del positivismo es ese determinismo, ¿no? Que las cosas se rigen por leyes ya, una detrás de la otra, y no tomen en cuenta la voluntad, no tomen en cuenta, ¿no?, la libertad, la creatividad. Y por eso él dice, si queremos un mundo mejor, lo vamos a crear, no vamos a estar ahí supeditados, ¿no?, a que hay leyes fijas, fatales, ¿no?, de la realidad, ¿no? Y por eso es que Kant también se opone a considerar que la filosofía sea una ciencia, ¿no? ¿No? Exacta, ¿no? Al contrario, es algo totalmente distinto, ¿no? Eh, Conduce que la filosofía no tiene nada que ver con las ciencias exactas, ¿no? Ni mucho menos con las matemáticas, ni mucho menos, sino que la filosofía es un tipo de saber diferente, y en eso coincidimos perfectamente, ¿no? Ya que para él la vida espiritual del hombre no se puede circunscribir, ¿no?, a nexos extremadamente deterministas y científicos, ¿no? O sea, la complejidad y la especificidad del análisis filosófico solamente se puede comparar con otras esferas de la actividad, con el arte, ¿no?, la política, la religión, pero no se puede reducir en este caso, ¿no?, a la ciencia. Ahora, para él, claro que había que reconocer, ¿no?, lo que había aportado ese positivismo a la formación moderna, ¿no?, del pensamiento académico, el pensamiento científico. Decía, y cito: el positivismo, que hoy también pertenece al pasado, a pesar de todo, realizó una obra fecunda. Fue un movimiento libertador de rancios hábitos mentales, aunque haya dado lugar a otros igualmente perniciosos. Vivimos ahora el ritmo antipositivista, un resurgir tardío de corrientes metafísicas que por incapacidad creadora se limita a renovar o readaptar posiciones pretéritas. Fin de la cita. O sea que está criticando también al antipositivismo, ¿no?, que está criticando las nuevas filosofías metafísicas que supone van a mejorar, ¿no?, la actitud positivista, pero que no lo hacen, no lo logran, ¿no? Entonces, por eso es que Alejandro Korn es un crítico del positivismo, pero también del antipositivismo, ¿no? O sea, no se siente satisfecho ni con una ni con la otra, y por eso es que desarrolla una filosofía que a su juicio es la de la libertad creadora, como, claro, mucha influencia de Kant. Leopoldo Sea, el gran filósofo mexicano, que veremos más adelante también, y que fue un gran estudioso del positivismo, no solo en México, sino en América Latina, decía que aceptar en lo que fuese útil para los fines de los pueblos latinoamericanos, ¿no?, está hablando del positivismo, completándola con otras filosofías igualmente útiles y necesarias, no podemos continuar con el positivismo, decía el argentino Alejandro Korn, agitado e insuficiente, y tampoco podemos abandonarlo como un elemento subordinado a una concepción superior. O sea, que sea, destaca en Korn esa dualidad, ¿no? Yo diría esa justipreciación de el positivismo. Y yo me parece que eso implica una postura dialéctica. No olvidemos que Korn conoció bastante a Hegel y a Marx, incluso le hace un homenaje a ambos al final de su vida, ¿no?, como vamos a ver luego. Y esa actitud dialéctica, ¿no?, de superación de las formas anteriores, que incluye reconocer lo bueno que hay, ¿no?, en los anteriores, eso es importante destacarlo, ¿no? Decía Korn, apuntemos una observación al positivismo, que quizás a muchos sorprenderá.
La verdad científica no es la verdad real. Esto lo desconocieron los positivistas. La verdad científica es una abstracción. La ley a la que se cree están sometidos los hechos es una construcción artificial de nuestra mente y los hechos no coinciden con la ley. Bueno, fin de la cita. Aquí ya empieza el devaneo escéptico y finalmente hasta medio agnóstico de Alejandro Corr. Es decir, está estableciendo una ruptura, ¿no?, entre el conocimiento científico y la realidad. Y eso es peligroso para un investigador científico, ¿no?, y para cualquier tipo de investigador. O pensar que las leyes de la ciencia son constructos subjetivos, ¿no?, que no pueden ser explicados todas las cosas que existen en el mundo y que la realidad existe. Aquí parece dejarse influir por la teoría kantiana, ¿no?, del nómeno, ese nómeno incognoscible que está más allá, ¿no?, esa cosa en sí, y que el hombre se deja llevar solamente por el fenómeno, ¿no? Por eso Kant dice, y cito, la riqueza y la complejidad del mundo empírico no cabe dentro de las reglas matemáticas. O sea, que el mundo empírico es algo que está muy distante de la posibilidad de conocerlo, ¿no? Entonces, en otro momento él dice, todo ideal importa señalar una finalidad, una meta hacia lo cual debemos encaminarnos. Eso implica la posibilidad de hacerlo. En realidad, el positivista consecuente no puede tener ideales, pues obedece por fuerza de ley ineludible a la evolución cósmica. ¿Puede la gota de agua modificar el curso del río y fijar de antemano a dónde debe desembocar? Fin de la cita, claro. Él está criticando el determinismo positivista, pero está cayendo, ¿no?, en una postura un poco subjetivista, ¿no?, al tratar de rechazar las leyes ontológicamente existentes, ¿no?, a las leyes del mundo natural, las leyes del mundo físico, ¿no?, así. Y por eso, en cierta medida, al criticar lo que se supone sea el determinismo mecánico, ¿no?, de la realidad, y darle más fuerza a la libertad y a la valoración, pues en ese caso Alejandro Corr se desboca un poco, ¿no?, hacia el escepticismo, hacia, ¿no?, y por eso va a coincidir mucho con el filósofo italiano Benedetto Croce, ¿no?, que es un hegeliano también, ¿no? Dice Corr, Croce nos interesa ante todo por arrasadora polémica contra el positivismo, el racionalismo y las formas espurias de la filosofía científica. Su constitución dialéctica de la autoevolución del concepto universal concreto coincide con la metafísica, la de los opuestos de la unidad absoluta e inmanente del eterno devenir. Si acaso no nos convence, pone en nuestro ánimo una visión amplia del proceso universal, su especie eternidad, es una apariencia de eternidad. O sea que aquí vemos a Corr oscilando entre Kant y Hegel, ¿no?, al identificarse con la filosofía, en este caso, de Benedetto Croce, ¿no? Y en cierta medida Corr cada vez más va cayendo en posturas que lo llegan a acercar a posiciones agnósticas, ¿no así? De no reconocer que se puede llegar a conocer la esencia de la naturaleza, ¿no?, de las cosas. Sin embargo, Corr estaba convencido de que la filosofía había, en el caso de Argentina y la filosofía latinoamericana, como le llamó, ya había logrado una dignidad propia, ya había logrado un estatus, un reconocimiento, y por eso incluso dedicó estudios a la filosofía argentina, al estudio de la filosofía y la evolución nacional y latinoamericana, ¿no? Y le dio mucha fuerza y mucha vitalidad, ¿no?, a esos estudios de la filosofía latinoamericana, pero con ese sesgo subjetivista, vamos a decir, kantiano. Y eso lo vamos a ver cuando dice, cito, debemos tener en cuenta que el mundo externo no es una realidad conocida, sino un problema, y que por de pronto existe en pura conciencia. Ya ustedes ven que eso, fin de la cita, lo acepta más casi a Berkeley, ¿no?, de que el mundo es porque es percibido y que las cosas no son ontológicamente reales, ¿no? Y también coincide con Kant cuando dice, cito, también el espacio y el tiempo, las dos magnitudes en que se encuadra el proceso cósmico, solo se conocen como elementos de la conciencia y su existencia real fuera de ella no es un hecho comprobado. Fin de la cita. Imagínense. Considerar que el espacio y el tiempo no son hechos comprobados es una cosa totalmente
subjetivista, ¿no? Y por eso en otro momento dice, fuerza es superar estas sugestiones para darnos cuenta de que a la par del mundo corpóreo, también la existencia del tiempo y del espacio no la conocemos, sino como hechos de conciencia. ¿Mm? Espacio y tiempo con fin de decir, hechos de conciencia. ¿A qué esto quiere decir? ¿No? Esto quiere decir que para Kohn ahí desemboca ya abiertamente en postura totalmente idealista, incluso parecida a la de Parménides, aquel de Lea, ¿no? Cuando él dice, la filosofía, el mundo objetivo está fuera del yo, pero no fuera de la conciencia. El ser es el idéntico al pensar. ¿No? Si usted sabe ese pensar e identidad del ser y el pensar, ¿a dónde conduce? Bueno, pues a una postura realmente totalmente idealista. Y en esto, pues, va a coincidir con una filosofía que no tuvo mucha fuerza en América Latina, pero en el caso de Argentina sí la tuvo, el empírico-criticismo, ya que Lenin tanto criticó por el subjetivismo, ¿no? De pensar que las sensaciones no son imágenes, ¿no? O reflejos de la realidad, sino símbolos o signos que conforman el pensamiento, ¿no? Lenin criticó mucho ese subjetivismo de Mash, de Avenarius, de los físicos Bogdanov, Bazarov, aquello, ¿no? Y pues aquí vemos a Alejandro Korn tener coqueteo con Ernst Mach y con Avenarius, ¿no? Y sobre todo con el tío de Mario Bunge, Carlos Octavio Bunge, que está ahí. ¿Y a dónde conduce eso? Bueno, pues a una filosofía muy peligrosa que se llama solipsismo, que es pensar que lo que existo soy yo, mi conciencia, y el mundo lo creo yo, ¿no? Entonces, realmente eso es un subjetivismo, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, por eso él dice, cito, la realidad tampoco se conmueve porque la vemos, un desarrollo material o psíquico. Preferimos lo último, por ser la única manera de conocerla. Las otras son hipotéticas. Fin de la cita. O sea, que prefiere lo psíquico a lo material, porque lo material es hipotético, ¿no? Entonces, en otro momento llega a decir, este universo visible y tangible que se extiende en el espacio, se desarrolla en el tiempo, no lo conocemos, sino como un fenómeno mental. Indudablemente aquí la influencia del subjetivismo de Berkeley, además va a ser parecido a las posiciones que después va a tener el escritor argentino, ¿no? Jorge Luis Borges, ¿no? Ahora, independientemente de esas vacilaciones subjetivistas, llama la atención que al final de su vida, porque otra cosa, Korn fue también un político, fue senador, tuvo una nuda militancia, ¿no? En el Partido Conservador. Pero ya al final de su vida, después de la Revolución de Octubre en Rusia, después de la Primera Guerra Mundial, después de ver el inicial auge del fascismo, muchos pensadores latinoamericanos se radicalizaron hacia la izquierda, y este es un caso también de Korn. Y sobre todo, un estudioso de Hegel y de Marx, que además lo leía directamente en alemán sin traducciones, ¿no? Y entonces, en un momento, dice Korn, refiriéndose, ¿no?, a Hegel y a Marx. A mi juicio, la construcción metafísica del proceso ideal cuya ley dialéctica poseemos constituye una idea demasiado audaz. Hago extensible este criterio a toda tentativa metafísica que trata de superar el conocimiento de la realidad tempoespacial y participo de la opinión de Kant que decía, en el fondo de las cosas hay algo que no conocemos y que tampoco conoceremos, sino solo a través de las categorías de nuestro entendimiento. Toda tentativa metafísica es infructuosa si ella pretende darnos una verdad absoluta, si pretende ser una ciencia que transmite conocimientos evidentes porque ellos sobrepasan nuestra capacidad cognoscitiva. Fin de la cita. Bueno, primero está dejando clara su postura kantiana en el sentido de que no se puede llegar a conocer, ¿no?, la naturaleza de las cosas. Y por eso es que al final plantea que hay que crear un nuevo tipo de metafísica. Y esa metafísica que él plantea es de la libertad creadora, ¿no? Una libertad que lleve al hombre a actuar sin leyes rígidas, sin leyes fijas, ¿no? Entonces, él piensa que la historia de la humanidad debe ser superadora, ¿no?, de cualquier apriorismo determinista. Así lo dice, y cito, no es difícil hallar la diferencia característica entre las ciencias naturales y las culturales. Aquellas se desempeñan en el concepto de la causalidad. En estas prevalece el concepto de la finalidad.
La filosofía positivista del siglo pasado desconoció esta dualidad. Quiso a todo trance construir un monismo científico y no vaciló en extorsionar la realidad en obsequio de su apriorismo determinista. Entonces, a la hora de criticar el positivismo, lo que hace es exaltar el tema de la libertad, el tema de la individualidad, y por eso incluso tiene ciertas posturas críticas con el marxismo, lo identifica casi con el positivismo, cosa que tampoco es exclusiva, ¿no? De Corp. Muchos pensadores pensaban que el positivismo y el marxismo eran primos hermanos, cosa muy distante de criticar eso. En nuestro libro, de marxismo y antimarxismo, recientemente premiado, ¿no? Por el premio al pensamiento crítico del premio Libertador, hacemos una crítica a quienes tratan de establecer una identidad entre socialismo, marxismo y positivismo. O sea, el positivismo es una filosofía totalmente liberal, burguesa, mientras que el marxismo es una filosofía que se identifica totalmente con el socialismo. Pero lo interesante es que Kohl llega un momento de decir que la construcción filosófica de Marx es muy maciza, e incluso llega un momento que dice, cito, no es necesario ser un marxista ortodoxo para hacer la justicia al gran heresiarca del siglo XIX, Carlos Marx. El proscrito que nunca dispuso del poder político interpretó y encaminó el pensamiento de multitudes. Fin de la cita. Así que empieza a hablar del gran heresiarca, ¿no? De la gran figura de Marx, ¿no? Y luego, lo más interesante es que en 1933, al 50 aniversario de la muerte de Marx, Alejandro Korn dio una conferencia de elogio, ¿no?, a Marx. Y miren lo que dice. Abrimos esta clase bajo los auspicios del nombre de Marx, la personalidad quizás más eminente del siglo XIX, que ha ejercido influencia tan extraordinaria en el desenvolvimiento histórico de la lucha del proletariado y que hoy, a los 50 años de su muerte, vemos que la lucha contemporánea se concentra en torno a su nombre y a su obra. Los mismos adversarios le honran con sus ataques más fanáticos y consideran que su más importante misión es demoler el nombre de Marx. Es una tarea inútil, porque ese nombre no puede borrarse de la historia y su influencia ha de persistir. Fin de la cita. Yo creo que hace un elogio extraordinariamente de Marx. Y además dice, bueno, pero algo lo criticarán, ¿no? ¿No? Pero no solamente de Marx, también de Engels, que siempre ha sido muy subestimado, ¿no? Y dice Korn, cito, el pensamiento de Engels, que es también el de Marx, expresado en las postrimerías de su vida con toda claridad, no es una creación especulativa, sino el resultado del gran combate que habían tenido que realizar con su obra y con su acción. Así que al final de su vida, realmente Korn llega a una identificación con el pensamiento marxista, pero también con las ideas socialistas. Y en cierta medida se orienta con el pensamiento de corte socialdemócrata. En esa época, James Jaurès, que también es un socialista francés, visita Argentina y Kohl se identifica con este pensamiento. De manera, yo creo que finalmente, en conclusión, independientemente de las limitaciones subjetivistas que tuvo, solipsistas, relativistas, por ese antipositivismo mesurado, vamos a decir, que tuvo, ¿no? Su teoría de la libertad creadora, de gran influencia de Kant, pero también de Bersón, del vitalismo, de Nietzsche, de Ortega C, de todo aquello, hicieron que Korn se convirtiera en un filósofo muy referenciado en las nuevas generaciones, ¿no? Que vinieron después de los años 30, ¿no? Sobre todo Francisco Romero, Arturo de Roy, Arturo Adá, para el caso del Cono Sur, pero también en otras latitudes latinoamericanas. Y es necesario valorarlo en sus justas dimensiones porque contribuyó al enriquecimiento de la cultura filosófica latinoamericana.